Robles tiene el récord del mundo. Liu Xian tiene el récord olímpico. Un par de vallas, 10 metros al vencer. ¡Medalla de oro para Cuba! Era agosto de 2004, y el cubano Anier García intentaría revalidar su título olímpico, conseguido 4 años antes, en Sydney 2000. Anier García de Cuba, Anier García de Cuba, medalla de oro. Finalmente, tuvo que conformarse con el bronce, proclamándose como nuevo campeón y recordista mundial y olímpico, el chino Liu Xian. Ese mismo año, un desconocido Dayron Robles quedaba en segundo lugar en el Campeonato Mundial Junior. Dos años después, Dayron sorprendería al mundo del atletismo, titulándose subcampeón mundial bajo techo, solo por detrás de Terence Trammell. Y Dayron Robles, que ha pulverizado su registro personal y se ha hecho con la plata. En esa temporada, y con tan solo 19 años, ganaría los Juegos Centroamericanos, empataría el récord nacional, y quedaría tercero en la final de la World Cup, entrando así en la élite mundial de la especialidad e iniciando junto a Liu Xian una de las mayores rivalidades del atletismo en el siglo XXI. Corredor que ese mismo año 2006 destrozaba nuevamente el récord mundial. Para el año 2007, Dayron ganaba con facilidad los Juegos Panamericanos. Por sus tiempos, era considerado uno de los favoritos a ganar el Campeonato Mundial de Osaka, pero la carrera fue muy dura, teniendo que conformarse con el cuarto lugar. Atleta que tuve muchos problemas físicos. Los problemas físicos siempre me alejaban de la forma deportiva, de estar en forma en el momento que correspondía. Para el final de esa temporada, Dayron no volvería a perder otra carrera, cerrando con marca personal de 12 segundos y 92 centésimas para imponer nueva marca personal, récord nacional y mejor marca del año. Para el comienzo de la temporada 2008, Dayron rompía el récord nacional en 60 metros con vallas y apenas una semana después, bajaba los cronos hasta 7 segundos con 33 centésimas, logrando así el segundo mejor tiempo de la historia bajo techo. Estos resultados lo convertían en el principal favorito a ganar el mundial bajo techo, pero tras quedar separado por error, perdió la carrera en semifinales y otra vez sería Liu Xian el vencedor de la justa. Realmente, en esa carrera yo sentí como si se hubieran llevado yo sentí como otro disparo que ya se llevaron a arrancar. Después de ese momento yo no confiaba en nada, yo me mandaba a correr así, de hecho fue una cosa que me llevó a que yo tenía que correr sí o sí, párenme si quieren. Fue una experiencia, yo creo que hay cosas, hay atletas, incluso en la vida, hay cosas que te tienen que pasar para tú seguir hacia el siguiente escalón de la escalera. Y a mí me sucedió. A pesar de la inesperada derrota, apenas estaba comenzando lo que sería más adelante la mejor temporada de su carrera. Para el 2009, Dayron era considerado el mejor vallista corto del momento y principal favorito para ganar el Mundial de Berlín. Pero algo estaba mal, Robles clasificaba a duras penas en los primeros hits. Ahora comienza a pasar las vallas, va sobre la línea final y bueno, pasó segundo. Corrió muy lento Dayron. No, para mí entró tercero. Extremadamente. En la semifinal, queda tendido en la cuarta valla. Dayron termina lesionado y una vez más se le va entre las manos el campeonato mundial. No, realmente no podía. Nos duele, pero Desde que salió no podía extender la pierna izquierda para pasar la valla.
Primeros metros, no sé si te percataste que no pude extender bien la pierna a todo lo que daba. Cuando intenté estirarla me jaló, en la segunda me jaló y en la tercera ya no resistía ahí. En 2010, la competencia más importante sería el Campeonato Mundial bajo techo. En esta ocasión, no habría lesiones ni sorpresas. Dayron ganaba con autoridad los 60 metros con vallas y se proclamaba por primera vez campeón mundial bajo techo. Fue una gran carrera en la que tuvo que vencer a Trammell, Oliver y Liu Xiang con un espectacular tiempo de 7 segundos y 34 centésimas, siendo el tercer mejor tiempo de la historia. Esto es para Cuba, esto es para mí, esto me lo dedico a mí, se lo dedico a mi entrenador. Yo busqué el récord mundial aquí para regalárselo a Cuba, pero igual le regalo esta medalla que yo sé que una pila de gente estaban locos porque yo hiciera esto aquí donde estaban todos los salvajes. Por eso estoy tan contento hoy, estoy disfrutando esto como nada en la vida, estoy disfrutando esto como si hubiera sido récord mundial de nuevo, así que vamos a Cuba de nuevo. Al año siguiente, Dayron ganaba por segunda vez los Juegos Panamericanos, incluyendo récord para el evento. Pero la competencia más importante sería el Mundial de 2011. En la final, se enfrentarían los 3 corredores más rápidos de la historia en 110 metros con vallas. Finalmente, Dayron gana la carrera con un remate espectacular y se proclama campeón mundial. Unos minutos más tarde, Liu Xiang y su equipo reclamaban la carrera por obstrucción, descalificando así al corredor cubano. Cuando tú no has visto más carreras de Dayron Robles previa a esa y te das cuenta que Dayron, incluso en todas las fotos, está con la mano así. Incluso eso, inconscientemente me llevó a tratar incluso de llevar un cambio a mi gesto técnico, porque al final es un gesto, es un estilo, que lo he llevado así o lo llevé así durante toda mi carrera. No todo sería en vano para Dayron. Esa temporada cerraría el año ganando la Liga del Diamante con excelente registro de 13-0-1. El 2012 comenzaría con el pie izquierdo para Robles, quien no pudo participar en el Mundial bajo techo por lesión. Con muy poco tiempo por delante y unas escasas carreras, Dayron centró su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, quien tendría como rivales, además de Xiang y Richardson, al corredor más eléctrico de la temporada, Harris Marra. Una vez en la competencia, Xiang, quien había igualado el récord de Robles esa temporada con exceso de viento a favor, volvía a correr la misma suerte que 4 años antes. En las semifinales, Dayron se vio bastante fuerte, incluso con marcas superiores a las de Pekín 2008, pero los americanos venían con una fuerza increíble, augurando una final sin precedentes. Llega la final, y Robles se dispone a revalidar su título. El cubano comienza adelante en la carrera, pero unas vallas más tarde, termina abandonando por lesión. Lamentablemente no pudiste reeditar el título olímpico. ¿Saliste bien? ¿Qué pasó? Hemos estado trabajando, supuestamente pensé que iba a estar bien porque al final corrí 13-10 tranquilamente en las semifinales, es decir, que eso me colocaba en medalla, inclusive a fajarme con Merry, que todo el mundo sabía que estaba muy bien. Estaba tratando de una pierna y lamentablemente sentí otro problema en el otro hamstring, es decir, en el otro bíceps femoral. No sé qué pasa realmente. Estoy muy preocupado con eso porque realmente es todos los años lo mismo, desde 2009 y no sé. ¿Sigues o no sigues en el...? No sé. Estoy bastante preocupado y disgustado conmigo mismo, ¿verdad?
Unos meses más tarde, Dairon y su entrenador, Santiago Antúnez, deciden pedir la baja de la Federación Cubana de Atletismo. El campeón olímpico de los 110 metros con vallas, Dairon Robles, afirma en La Habana que no competirá más por el equipo cubano. Quiero tomarme un descanso bastante grande y no tengo ni idea de qué pueda pasar después ahora mismo. A nivel de calle se rumora que el Inter le debe dinero. Se comenta que pueden ser alrededor de $50.000. Ya te digo, no es una cuestión económica, que se ha confundido. Se sentía muy disgustado por la mala atención que después de los Juegos Olímpicos, después que tuvo la molestia, nadie se acercó a preocuparse. No hubo ningún acercamiento con las autoridades del atletismo de ninguna parte. Tras un breve y polémico paso por el Club Mónaco, Dairon decide regresar a correr por la Federación Cubana. Tras la salida definitiva de su entrenador, los últimos años de Robles no pudieron estar a la altura de sus mejores tiempos, debido en gran parte a las múltiples lesiones sufridas a lo largo de su carrera deportiva. Luego de los fracasos del Mundial de Osaka y el bajo techo, Dairon se disponía a trazar un plan de entrenamiento rumbo a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Robles trabajaría fuertemente en su preparación física como nunca antes, aumentando su fuerza, velocidad y masa muscular, mejorando con creces sus marcas personales. Para junio, Dairon rompería el récord mundial, con 12 segundos y 87 centésimas. Tying a world record. ¡Wow! Apenas 5 semanas después, corroboraba su excelente forma física, con un espectacular tiempo de 12,88. Estos tiempos no solo lo convertían en recordista mundial y líder de la temporada, sino también en el principal favorito a ganar los Juegos Olímpicos. Para lograrlo, tendría que derrotar en su casa al actual campeón olímpico y mundial, Liu Xiang, quien también estaba preparándose en secreto en busca de la mejor forma deportiva. Es 8 de agosto, comienzan los Juegos Olímpicos y hace su entrada la delegación cubana. Las cámaras siguen a Dairon, junto con su abanderado, es el deportista más mediático de Cuba y el enfrentamiento con su héroe local sería una de las principales atracciones de los Juegos. Una vez en la competencia, toda China se desplomaba al ver cómo su ídolo, Liu Xiang, salía lesionado en los primeros hits. El exigente pueblo cubano, por su parte, luego de sufrir una de las derrotas más dolorosas del béisbol cubano, y la mala actuación de los boxeadores en ese evento, cifraban todas sus esperanzas en Dairon Robles, poniendo al corredor bajo muchísima presión de cara a la final. Y cada una de las carreras que se hicieron en Beijing fue bajo tremenda presión de todo el grupo de trabajo. Tremenda presión que fue aquello. Había que ganar sí o sí. Eso sí se hizo por el pueblo de Cuba. Eso sí se hizo por la delegación cubana con todo el corazón del mundo. Robles tiene el récord del mundo. Liu Xiang tiene el récord olímpico. Vean ustedes, van preparándose los corredores que van a tomar parte en esta final. Listo, sonó el disparo, arrancaron los corredores, arrancó bien el cubano. Quedan 3 vallas, vamos cubano, un par de vallas, 10 metros va a entrar, medalla de oro para Cuba, con 12.94, acaba de dar con el pecho y la vida, ganar la medalla de oro. Dairon Robles demuestra que es el mejor del mundo. Lo que he hecho hasta hoy, lo he hecho por mí y por Cuba. Y el resto que quisiera dar en el deporte, me encantaría dárselo a Cuba.